Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles ya. Bueno, el mes está casi finiquitado. Qué ganitas tengo. Es miércoles 28 ya de enero. El día viene con una nueva borrasca, esta se llama Christine. Yo ya he perdido la cuenta de las borrascas que nos han azotado en este arranque de curso. Bueno, se espera un día de lluvia, de frío, de viento, un día de estos desagradables para quedarse en casa si uno pudiera. En muchos colegios de Andalucía hoy las clases se han suspendido. Bueno, hoy los pensionistas se levantan un poco preocupados, un poco más preocupados, porque ayer la mayoría parlamentaria tumbaba el decreto del gobierno, no porque se opongan a la subida de las pensiones, sino por otras muchas medidas que incluía ese decreto, pues que le podemos llamar decreto ensalada o decreto revoltijo. Vamos a llevarlo a la tertulia. Y ojo, porque los mercados despiertan con la mirada atenta al oro, veloz por encima de los 5.270 dólares. Ahí tenemos al oro en tiempo real, lo tenemos en 2.263 dólares. Y los mercados pendientes también del dólar, que derrapa a niveles del año 2021. Le estamos viendo columpiándose en los 1,20 euros. Vemos que el dólar baja frente al euro y también frente a la libra. La moneda está cotizando en mínimos de hace 4 años. Se ve presionada por las políticas de Trump que han erosionado la confianza de los inversores. Lo último, unas declaraciones de Donald Trump asegurando que el valor de la moneda es excelente. Creo que es genial, quiero decir, el valor del negocio va muy bien, ya sabes, es muy interesante. Si miras a China y a Japón, solía pelear como un loco con ellos porque siempre querían devaluar su yen. Ya sabes, eso es lo único, y siempre querían devaluar, y no es justo que devalúen porque es difícil competir cuando devalúan, pero siempre luchaban contra el dólar. Sube el euro frente al dólar un 3% de lo que va de año y se acerca cada vez más al cambio de las 1,20 unidades. Esta mañana las ha tocado en algunos momentos, son máximos de 2021. Baja el dólar también frente a otras monedas, la corona noruega, el dólar australiano, la corona sueca, el dólar neozelandés, también frente al yen. La posible intervención del Banco Central de Japón para sostener al yen, muy dañado por la política económica y fiscal del gobierno, añade tensión y volatilidad al mercado de las divisas. El debilitamiento de la moneda norteamericana comienza a ser más un asunto estructural de largo plazo que coyuntural. La combinación de elevada incertidumbre política y continua necesidad de financiación externa de Estados Unidos van en contra del dólar. Previsiones. Bueno, la duda es si los bancos centrales se van a ver obligados a actuar, porque un euro en 1,20 dólares podría disparar la inflación en Europa y obligar al Banco Central Europeo a mover ficha. En otras ocasiones es el Banco Central de Suiza el que no ha dudado en intervenir en el mercado. Mientras el dólar pierde su condición de valor refugio, es el oro quien toma el testigo. Ha tocado y ha superado los 5.200 dólares. Está ahí totalmente catapultado, disparado. Tiempo real 2.267 dólares. Su trayectoria es fulgurante. La debilidad del dólar y los shocks arancelarios de Trump están impulsando al metal amarillo, que dobla su valor desde mediados de 2024. Entonces cotizaba a 2.500 dólares. Bueno, lo están viendo oro, dólar, bonos, bolsa, todos ellos pendientes del discurso de Powell tras la reunión de la Reserva Federal. El mercado descuenta que Powell volverá a desafiar a Trump al negarse a bajar los tipos de interés. Las cifras de crecimiento económico, de inflación y de empleo no están mostrando excesos ni al alza ni a la baja, y por ello Powell mantendrá su posición en una de sus últimas reuniones antes de dejar el cargo en mayo. En esta primera cita del año, la Fed no actualizará su cuadro macro ni su gráfico de puntos, pero sí es posible, sin embargo, que las tensiones políticas y la amenaza de la administración Trump a la independencia de la Fed sean protagonistas, ya que es la primera reunión oficial que se celebra después de que Powell haya recibido la notificación de ser objetivo de una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia. El mercado, que confía en conocer en los próximos días el sucesor de Powell al frente de la Fed, descuenta 2 bajadas de tipos de interés este año y la primera llegaría en junio.
junio. Ahí están las bolsas. El S&P 500 marca un nuevo récord, muy pendiente de las cotizadas y del optimismo que están reflejando los resultados que han publicado referidos al pasado ejercicio. Y las bolsas asiáticas también están marcando récords. Eva Villanueva. Pues sí, muy buenos días, Susana. El mercado que vuelve a llenarse de optimismo al calor del sentimiento de los operadores de Wall Street, que ha desembocado en nuevos máximos históricos para el S&P 500 y ya van 4 al cierre este 2026. 6.978 puntos marcaba al cierre el índice rector de Wall Street, en medio de ese optimismo de cara a los resultados empresariales que van a seguir dando alas al mercado y con la mirada puesta en las Big Techs que a partir de esta noche rinden cuentas. Ayer, como decíamos, las subidas en el Nasdaq eran claras, del 0,88%, mientras que la excepción la escribía el Dow Jones, retrocedía al 0,83%, lastrado por el desplome de las aseguradoras de salud, con United Health dejándose casi el 20% al ver esas tarifas casi congeladas del Medicare. Con este escenario, con un mapa de calor lleno de subidas de cara a las 7 magníficas, hemos visto cómo en Asia esta mañana se han extendido las subidas tímidas al final en el índice Nikkei en Tokio hasta los 53.358 puntos, y el Kospi surcoreano, que ha marcado nuevo récord, subidas del 1,69% hasta los 5.170 puntos, apoyándose precisamente en la IA. Y todo en un escenario donde, por supuesto, el coprotagonismo se marca, lo vienes contando, con lo que ha pasado en este escenario a la espera de esos operadores que tienen cita ineludible con los resultados de las magníficas, pero también con la cita de la Fed, una jornada en la que no se esperan recortes de tipos, sí declaraciones de Powell en defensa de la independencia de la Fed y, por supuesto, lo que pueda decir Donald Trump, que es quien, al señalar que está cómodo en medio de esa debilidad del dólar, le ha hundido hasta mínimos de 4 años. Hasta ahora se recupera el índice dólar, lo vemos en 96 unidades, sube un 0,25%, mientras que ha lanzado al euro dólar por encima de 1,20 por primera vez en más de 4 años. Hasta ahora se relaja tímidamente, vuelve a tocarlos, es el nivel en el punto de mira. Y, por supuesto, en ese movimiento del dólar, lo que pasa con el oro, que se ha convertido en el gran protagonista al superar los $5.200, $5.268, y todo con una Europa que se prepara para subidas del 0,11%, en el caso de los futuros del DAX, los del Eurostock 0,45% de subida, mientras que vemos como el CAC 40 parisino, que por cierto tiene que cotizar resultados del lujo de Louis Vuitton, retrocede 0,32%, y el IBEX, que apunta a subidas moderadas. Hoy, entre las cuentas, va a destacar los buenos resultados y previsiones de ASML y, por supuesto, pendientes del petróleo. Vuelve a ganar terreno, el Brent sube a $66,65, el West Texas $62,55, no solo por la debilidad del dólar, sino también avivadas por las preocupaciones por el suministro tras esa tormenta invernal que ha interrumpido producción y exportaciones de crudo de Estados Unidos. 3 de las 7 magníficas, Tesla, Meta y Microsoft, presentan sus cuentas de 2025. ¿Qué descuenta el mercado, Roberto? Los analistas han revisado a la baja los números de Tesla, ya que el fabricante automovilístico sigue arrastrando pérdidas. El consenso de analistas espera unos ingresos de más de 25.000 millones y unos beneficios de 1.500, con un beneficio por acción de 0,44 centavos. En el foco estarán los posibles avances sobre su flota de robotaxis. La empresa ha sufrido mucho la competencia de BYD, sobre todo en Europa, donde las ventas de Tesla en 2025 han caído un 38%. Con Meta, el mercado espera unos ingresos en línea con lo visto en el ejercicio anterior, 51.200 millones. En el foco estará su beneficio neto, que en el trimestre anterior se redujo un 83%. La compañía además viene de firmar un acuerdo con la empresa tecnológica Corning, en el que invertirá $6.000 millones para el suministro de cable de fibra óptica hasta 2030. Sobre Microsoft, el mercado prevé ingresos superiores a los $80.000 millones para el último trimestre y un beneficio neto de 29.000 millones. Estos números serían superiores a los vistos en el trimestre anterior. El foco estará puesto una vez más en el desempeño de su unidad de nube Azure, aunque en las últimas horas la tecnológica ha tenido que llevar a cabo 2 parches de emergencia tras la actualización de enero de Windows 11.
En Europa se cotizan hoy los resultados que ha presentado esta mañana ASML Holding y los que presentaba ayer al cierre Louis Vuitton. Ángeles Lozano. ASML cerró 2025 con un beneficio neto de 9.600 millones de euros frente a los 7.570 millones del año anterior. Las ventas netas globales superaron las expectativas, ya que se situaron en 32.670 millones de euros. Además, la compañía ha elevado sus previsiones de facturación de ventas para este ejercicio. Habla ahora de un crecimiento que puede ser de hasta el 19%. Y ayer al cierre presentaba Louis Vuitton. El beneficio del grupo de lujo cayó un 13% el pasado año. Los ingresos retrocedieron un 4,6%, aunque en el cuarto trimestre se vio una mejora. La compañía ha confirmado el pago de un dividendo total de 13 euros brutos por acción a sus accionistas en un contexto que sí que dice que está marcado por la incertidumbre económica. En clave geopolítica, importante el viaje que inicia hoy a China el primer ministro británico Keir Starmer para restablecer las relaciones con el gigante asiático y reducir la dependencia de Estados Unidos. Starmer, que se convierte así en el primer líder de Reino Unido en visitar China en casi una década, y va allí con el objetivo de estabilizar las relaciones con el presidente Xi Jinping tras años de tensiones por la seguridad, Hong Kong y los derechos humanos. Viaje de Starmer que se produce en medio de las tensiones entre Reino Unido y su aliado Estados Unidos por las amenazas de Trump de tomar el control de Groenlandia, y tras la visita a China de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, donde ambos países cerraron un acuerdo comercial que ha llevado al presidente estadounidense a amenazar con la imposición de aranceles. Ayer, antes de comenzar este viaje, en una entrevista en Bloomberg, Starmer aseguraba que Reino Unido no se va a ver obligado a elegir entre China y Estados Unidos. El primer ministro británico busca impulsar la economía británica estrechando los lazos económicos y comerciales con China, su cuarto socio comercial el año pasado, a pesar de que Pekín solo representa el 0,2% de la inversión extranjera directa en Reino Unido. Y llega también Starmer a Pekín después de que el gobierno británico haya dado luz verde, junto a la City de Londres, a la mayor embajada china en Europa, una de las más grandes del mundo, un polémico proyecto que estaba paralizado desde 2018. China y Reino Unido, que con este viaje buscan descongelar relaciones en un contexto de reconfiguración de las alianzas económicas globales que ha llevado a la Unión Europea y a la India a firmar un acuerdo comercial histórico que, según Bruselas, va a eliminar aranceles por valor de 4.000 millones de euros para las exportaciones europeas. La madre de todos los acuerdos, así lo califica la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. We did it. We delivered the mother of all. Lo hicimos, hemos conseguido la madre de todos los acuerdos. Estamos creando un mercado de 2.000 millones de personas. Esta es la historia de dos gigantes, la segunda y la cuarta mayor economía del mundo, dos gigantes que eligen cooperar en un auténtico escenario de ganar-ganar. Banco Santander patrocina este espacio. El Congreso rechaza el decreto que incluía la subida de las pensiones. Con el rechazo de PP, Vox y Junts, los de Alberto Núñez Feijóo justifican su voto en contra al considerar que el Gobierno ha vuelto a mezclar por segundo año consecutivo la subida de las pensiones con otras medidas relacionadas con los desahucios y la ocupación. Desde el pasado mes de noviembre está registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley del Partido Popular para revalorizarlas y para hacerlo además de forma automática. Hoy mismo hemos vuelto a registrar la misma iniciativa para garantizar la revalorización automática de las pensiones. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Pues mezclar esto con muchos otros asuntos en un decreto paraguas que, si se aprobase, le permitiría gobernar otro año más sin presupuestos generales del Estado. Tras este voto en contra por parte del Congreso, el Gobierno se verá obligado a aprobar la subida de las pensiones en un decreto por separado. El Gobierno acuerda doblar la inversión para el mantenimiento de Rodalies hasta 2030. Acuerdo con la Generalitat para que la inversión en mantenimiento supere en ese periodo los 1.800 millones de euros. En paralelo, el Boletín Oficial del Estado publica este miércoles un paquete de ayudas a las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios, incluido el de Adamuz, Córdoba, en el que murieron 45 personas. Las ayudas serán de 72.000 euros en ayudas directas y otros 72.000 en concepto de anticipo, libres de impuestos por persona. Óscar Puente es el ministro de Transportes. La incertidumbre económica no puede añadirse al dolor emocional. Y por eso aprobamos hoy este Real Decreto con un doble objetivo. En primer lugar, establecer ayudas inmediatas a las víctimas. En segundo lugar, adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil. En total, entre ayudas y adelantos, las cantidades ascienden a 20 millones de euros
10 correspondientes a ayudas y 10 correspondientes a los anticipos. El presidente francés Emmanuel Macron recibe a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y al primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen. Sobre la mesa del encuentro estará la petición de Dinamarca para que la OTAN despliegue una misión permanente en Groenlandia. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pide a los países socios de la Unión Europea que apoyen en las negociaciones en marcha con Estados Unidos. En una entrevista en la televisión alemana señalaba que la OTAN no puede negociar en nombre de Dinamarca y Groenlandia y que el derecho internacional y el derecho del pueblo a la autodeterminación no se negocian. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con María Corina Machado y comparece ante el Senado para detallar su política sobre Venezuela. País que ha recibido al menos 200 millones de dólares más por la venta de hidrocarburos, según ha anunciado su Banco Central. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaba también en las últimas horas el desbloqueo de activos venezolanos en Estados Unidos como resultado de los diálogos con el gobierno de Donald Trump. Y en Francia, Le Cornu supera 2 nuevas mociones de censura y se encamina a aprobar los presupuestos de este año. Presentadas por la extrema derecha y la extrema izquierda, debido a la decisión del primer ministro francés de invocar de nuevo el artículo 49.3 para aprobar la parte de gastos sin voto parlamentario y la totalidad del presupuesto general del Estado para 2026. El rechazo de la Asamblea a estas dos mociones abre la puerta a que el gobierno galo pueda aprobar definitivamente los presupuestos de 2026 a principios de la semana que viene.